Gracias por la paciencia. Estábamos. Hola. Bueno, bienvenidos. La conferencia de hoy se titula Fotografía de Guerra y Memoria Histórica. Está en el marco de una cátedra asociada a la clase de realización documental, la cátedra Salvador Toscano, que fue este personaje que trajo por primera vez a México una cámara de cine y empezó a documentar todas las escenas previas a la Revolución y sobre todo ya durante los periodos de la Revolución hasta después. En este contexto, pues bueno, Narciso Contreras, gran amigo y fotógrafo de guerra, aceptó venir a compartir su experiencia desde el fotoperiodismo en general y muy específicamente la fotografía de conflicto. Narciso en realidad tiene una formación en filosofía y fue su inquietud por responder estas preguntas filosóficas desde otra perspectiva que no fuera la academia lo que lo llevó a descubrir la cámara. Entonces, sin más, bueno, en 2013 fue acreedor del premio Pulitzer por su trabajo en Siria. Ya nos platicará un poco el contexto también en Siria y otros países que él cubre habitualmente. El formato de la charla de hoy es el siguiente. Tendremos una exposición por parte de Narciso en la primera mitad, digamos que de aquí a las 2:15, y a partir de esa exposición se irán planteando preguntas. Fungiré más como moderador, estaré dando la palabra después de un par de preguntas que tienen que ver directamente con el trabajo documental y la memoria histórica. Y ya después ustedes también, para que vayan tomando notas de sus preguntas si es que van surgiendo. ¿Sale? Pues Narciso, nuevamente muchísimas gracias. Les pido como una recepción cálida para Narciso. Primeramente quiero agradecer a Pablo y a la gente involucrada en esta charla, conferencia, por invitarme a compartir con ustedes parte del trabajo que he ido realizando. Fundamentalmente esta conferencia surgió como el resultado de las conversaciones que a lo largo de un año Pablo y yo hemos ido teniendo con otros colegas del ámbito, del diálogo, el puente que surge entre la fotografía y sus contenidos, que pueden ser analizados o desmenuzados desde distintos frentes, ¿no? Uno de ellos es la filosofía, otro es la antropología, otro es, bueno, mucho más específicamente la hermenéutica. Y la idea fue precisamente esta inquietud de definir cómo el ejercicio fotográfico o el ejercicio de comunicación visual o de contenidos visuales que cotidianamente nosotros consumimos afectan o no nuestra percepción del mundo. Cómo ese discurso nos permite entender o acercarnos o tener una experiencia del mundo que vivimos cotidianamente a través de las noticias, a través del cine, a través de distintas fuentes de creación visual. Entonces, surge una problemática bastante amplia, creo, que podría comenzar a situarse desde la necesidad de construir o reinventar discursivamente a través de una narrativa visual el mundo que experimentamos, y un mundo además en lejanía, no la proximidad de la cotidianidad que nos rodea, sino el mundo más allá de las fronteras, ¿no? Y además el mundo que explica la relación que existe entre nosotros como sociedad y una realidad distante con otras sociedades. Particularmente la conferencia me resultó interesante desde el título, porque concretamente se llama Fotografía de Guerra y Memoria Documental. La fotografía de guerra se entiende que es como el punto álgido o la crema del fotoperiodismo, ¿no? Muchos lo han entendido así. Y particularmente se habla de la edad de oro del fotoperiodismo en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, de 1930 y algo a 1948 más o menos. Y es muy particular ver o entender que la edad de oro que marca esta actividad o este fenómeno del fotoperiodismo se sitúa en un periodo de transición bélica que marcó no solamente las relaciones de poder o económicas en el mundo, del cual nosotros somos resultados, sino un discurso a partir del cual el mundo y sus relaciones se volvieron a explicar. Surgió la Escuela de Frankfurt, surgieron distintas corrientes
que además le dieron voz a esta nueva actividad documental o de interacción que surgía con el fenómeno de la fotografía, concretamente la fotografía como técnica. Entonces, entender que hablamos de fotografía de guerra y no de fotoperiodismo es algo muy particular, porque entonces situamos el discurso en un punto que hoy precisamente abre un debate bastante intenso sobre la capacidad y la dimensión o el impacto que el fenómeno del fotoperiodismo tiene. Se habla de la crisis del fotoperiodismo, ¿no? Muchos de ustedes son estudiantes de comunicación, algunos de relaciones internacionales. El fotoperiodismo como una actividad concreta es parte de un fenómeno mucho más amplio, que es el periodismo que tiene una base social profunda, social y política, pero además que establece las relaciones de poder, las relaciones económicas o de entendimiento entre distintas sociedades. Pero concretamente, no situarlo como fotoperiodismo solamente implica que hay un discurso como superlativo de la realidad a la que estamos enfrentados todos los días, que es el conflicto o la guerra. Y además se entiende que el fotoperiodismo o la actividad del fotoperiodismo dentro del periodismo es la denuncia, ¿no? Usualmente entendemos que la actividad periodística intenta acercarnos de alguna forma al compromiso moral o ético que tenemos como individuos viviendo en comunidad, evidenciar la injusticia, evidenciar lo que está mal, etc. Pero esto además, como discurso, ha llegado a un punto, como mencionaba, de construcción de la realidad a un nivel superlativo. El discurso del conflicto, el discurso de la guerra. Es interesante situarlo porque nosotros todos los días consumimos imágenes de todo tipo, desde imágenes periodísticas impresas en papel hasta las imágenes de los noticieros, y constantemente ese discurso va desarrollando una percepción del mundo del que formamos parte, del que aceptamos en un consenso tal vez, yo me atrevo a decir, la industria misma del periodismo, del cual la fotografía forma parte, la fotografía como discurso de la realidad, es un consenso del que no formamos parte, es un consenso del que no nos preguntan si estamos de acuerdo o no y cómo debe funcionar. Son las reglas y es la forma en la que la industria funciona, pero además es una industria que nos suple, nos alimenta continuamente, cotidianamente de imágenes, ¿no? El tema precisamente es que estas imágenes nos sitúan en un estado de hiperrealidad. Creo que es un concepto interesante y que valdría la pena mantener durante toda la charla, porque precisamente la realidad y su explicación, o el fenómeno de la realidad y el discurso sobre la realidad, son dos cosas diferentes, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos o tratamos de explorar esta dimensión de la crisis del fotoperiodismo, debemos entender que la construcción de la realidad es una cosa que surge a partir de una intención, pero no significa que sea la realidad misma. Son dos elementos muy diferentes en los que la realidad, o en la que nosotros enfrentamos la realidad, cómo la entendemos y la realidad por sí misma. Esta construcción de hiperrealidad sitúa el discurso de la imagen de guerra, por ejemplo, o la imagen fotoperiodística, en un nivel en donde nos hace percibir el mundo en un shock constante. Nosotros estamos consumiendo constantemente estas imágenes al punto del shock o del... ¿cuál sería otra palabra que podríamos utilizar? Como la conmoción. Exactamente, exactamente. Hay un estado permanente de conmoción en nosotros que nos permite entender que la realidad del mundo que enfrentamos cotidianamente es violenta, es sangrienta, es cruel. Y ese discurso se ha ido desarrollando a partir del primer instante en que las imágenes de guerra o las imágenes fotográficas de conflicto comienzan a aparecer en los periódicos. Desde ese momento hasta el día de hoy, el discurso ha sido superlativo, ha ido creciendo hasta el punto de llegar a un nivel de hiperrealidad
o hiperdramatismo en donde explicar la realidad solamente se puede hacer a partir de este tipo de imágenes, ¿no? Por supuesto son puntos de conmoción o son puntos de quiebre en donde si entendemos el conflicto como un escenario político extendido, en donde hay una transición social, una transición en la estructura psicológica o mental de un grupo social concreto, ese estado permanente de transición es lo que permite tener esta percepción del mundo como un escenario cruel o sangriento. Eso exactamente es un estado de conmoción permanente. No, creo que está bien ahora, sí. Porque van solamente ilustrando un poco, sí. Son exactamente, la idea de estos slideshows, este es un trabajo un poco retrospectivo de diferentes momentos del trabajo que he realizado los 4 años, así que no tienen mucha relevancia excepto mostrar un poco cómo estas imágenes van construyendo el discurso de la realidad. La idea de que este estado de shock permanente nos sitúe en una percepción hiperdramática de la realidad permite que muchas realidades en las subcapas del mundo que vivimos sean imperceptibles. Yo no sé si esto tiene un efecto, más bien esto tiene un efecto muy claro, pero yo no sé si esto sea intencional o no. El hecho concreto es que hay un efecto de esa construcción hiperdramática del mundo. La fotografía en muchos sentidos ha servido en ese sentido como, en ese aspecto como no un aliciente, sino como un detonador de esa percepción de dramatismo, ¿no? Esa percepción de sufrimiento como irremediable. Y el punto es que la cotidianidad o en la cotidianidad las cosas pueden suceder sin darnos cuenta, ¿no? Creo que es una doble lectura bastante pertinente en este momento en que la fotografía periodística se encuentra en una crisis en términos de la estructura de su discurso como negocio, y en un momento también en que hay un auge bastante amplio de la imagen, en donde todos somos capaces de producir un discurso de la realidad, y esto concretamente es el uso de las nuevas tecnologías como los dispositivos móviles, los teléfonos celulares y todo este tipo de cosas. Hay un despliegue de la realidad en distintas capas o momentos que creo que hoy en día es fundamental entender, no solamente desde los actores que estamos involucrados con la creación de esas imágenes a nivel profesional o a nivel de la industria, sino a un nivel íntimo o inmediato, que es el registro cotidiano de nuestra realidad concreta, ¿no? Nuestros amigos, etc. Toda esta acción es la consecuencia de un proceso que inició hace 150 años aproximadamente, cuando comienza también la reflexión sobre el fenómeno de la apropiación de la técnica a partir de la creación de la fotografía como una forma en la que Walter Benjamin decía hay una democratización de los medios, ¿no? Hay democratización de la técnica. Bueno, esa técnica ha llegado a un punto bastante avanzado en donde todos somos capaces de producir esas imágenes, ¿no? Pero no somos conscientes del resultado ni del efecto que tienen. Y al mismo tiempo, esta construcción hiperdramática o esta hiperrealidad que se construye a partir del discurso oficial de la industria nos sitúa en una especie de conmoción y confusión de lo que es el fenómeno y la lectura del fenómeno del fotoperiodismo. El punto más crítico en el que llegó o ha llegado esta crisis es precisamente la confusión en donde tratar de entender el discurso de la realidad a partir de las imágenes que consumimos todos los días nos sitúa en querer entender como consumidores que la objetividad de lo que vemos es lo cierto o es precisamente válido, ¿no? Y como repito, ese es un consenso del que no somos parte, simplemente consumimos las imágenes. El punto es la manera en la que nosotros entonces entendemos
una cotidianidad que está continua, que está constantemente no transformando, sino repitiéndose, sin la posibilidad de reflexión. Entonces, por ejemplo, creo que sí, ahora sí podríamos... Si quieres, tú me vas diciendo el Facebook. La carpeta que dice Foley. Sí, gracias. Gracias. La idea de esta construcción continua de hiperrealidad, ¿no? de llevar el conflicto a un punto de dramatismo total, tiene su punto más álgido cuando esta figura mítica que surge desde la industria, que tiene que ver con no solamente la creación de las imágenes, sino la forma en la que funciona elípticamente este proceso, el que crea la imagen, el que la construye, el que se vuelve la historia de la imagen y además el que gana los premios dentro de todo este proceso. Es una industria que ha ido alimentando nuestra concepción de heroísmo, de sociedad, de sujeto, de relaciones humanas, pero al mismo tiempo ha llevado esta construcción de hiperrealidad a un punto irrevocable en donde este personaje mítico de la industria, que es el fotógrafo de guerra o el fotógrafo documental que va a un sitio lejano a lograr instantáneas de la situación para explicarnos cómo es, se vuelve una víctima del periodismo mismo. O sea, el fotoperiodista siendo la historia dentro de un periodismo que ya no le pertenece, pero del cual forma parte, en donde se presencia su propia muerte, ¿no? Creo que este es el punto más álgido de esta crisis, no solamente de contenido, sino también de discurso, ¿no? Es como, decía Pablo hace rato, es como presenciar la muerte del pastelero por comer uno de sus propios pasteles, ¿no? Y esto es una situación de reflexión que creo que precisamente por la inmediatez y la temporalidad tan corta que tiene el proceso de la noticia es imperceptible para la mayoría de nosotros. Pero al estar involucrados, no solamente como consumidores, sino como creadores, hay un compromiso ético de fondo que debería obligarnos a entender cómo la construcción de esta realidad a partir del fenómeno de las imágenes, no solamente las imágenes fijas, también el video. Él es un videoperiodista, no es fotoperiodista. Nos deben entender o no una percepción que tal vez ha llegado a un punto sin retorno, pero del cual tal vez la realidad no es propiamente su objeto, y me refiero a que la realidad en un sentido se explica en la cotidianidad, pero en otro sentido se explica dentro del discurso constante de la construcción de la noticia, ¿no? En ese mismo escenario es donde cabe la posibilidad de reflexionar sobre la capacidad que tienen las imágenes no solo para explicar el fenómeno inmediato de la realidad como un fenómeno de noticias, sino la posibilidad del discurso permanente detrás de eso, ¿no? O sea, al final, las imágenes que están de juego o lo que están poniendo en juego es la identidad de quienes somos, ¿no? La memoria colectiva de nuestra sociedad. Al crear estas imágenes estamos construyendo un discurso también que nos permite entender en perspectiva quiénes somos y hacia dónde vamos y cuál es el compromiso que tenemos como seres humanos frente a una sociedad que sufre, una sociedad que padece no solamente la injusticia, sino todos los males que hemos sido capaces de testificar. No sé, hasta este punto que en algo quieras intervenir. Me gustaría hablar un poco sobre si hay un discurso o un poder, podemos decir visible o no, dependiendo de la práctica periodística en cuestión, que guía, ¿no? Pues la agenda
en curso. Entonces, la pregunta, o más bien la inquietud, sería ¿cómo es que esta proliferación desmedida de imágenes, en concreto de imágenes de destrucción y de muerte, que no solo estamos hablando de un contexto global, en México, por ejemplo, esto es algo cotidiano, específicamente desde hace 15 años, la imagen de cuerpos, ¿no? En este caso, no hemos visto una de México, pero es constante, es parte del paisaje cotidiano. Entonces, una de mis inquietudes muy personales es cómo esta documentación irracional, desmedida, constante, que no pareciera incluso no perseguir ningún discurso específico de poder, afecta al consumidor final, porque si dices o lo que está en juego es nuestra identidad, nos estamos construyendo a nosotros mismos a partir de estas imágenes, ¿qué pasa con esta crueldad gratuita? ¿No? Hoy leía justo un análisis de Cecilia sobre el contexto, decía, una de las preguntas que empezaba preguntándose Cecilia es, a ver, cuando sale los 43 o cuando matan a mi hijo, yo trato de preguntarme o de responder por qué lo hacen. Y él dice, lo que es sórdido del asunto es que no hay un porqué, ¿no? Entonces, esta crueldad desmedida, ¿cómo afecta? Dices una crisis a nivel industria, pero ¿qué tal una crisis a nivel de identidad? Es decir, de sensibilidad, de explicación del fenómeno, de cómo podemos nosotros sentir empatía o no por un acto como el que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿no? Por esa misma, pues casi somatización, estamos todo el tiempo sujetos o sometidos a esta crueldad distante, porque lo que decía Cecilia, citando ahorita no me acuerdo a quién, es que cuando lo vemos de alguna manera es una victoria, porque yo no soy el que está muriendo en esa foto, ¿no? De alguna manera yo estoy sobreviviendo ese acto de crueldad. Y aquí la pregunta no es nada más tú qué crees, sino tú como fotoperiodista al momento de retratar la muerte, ¿hacia dónde estás llevando esa labor hermenéutica, esa labor de interpretación de la realidad, si le queremos llamar así? Sí, yo precisamente creo que ese es el punto, o uno de los puntos más críticos de todo este tema. Cuando hablas de la somatización del sufrimiento, precisamente la capacidad que ha tenido esta construcción de hiperrealidad o de hiperdramatismo es la insensibilidad de la sociedad frente a la crueldad o el sufrimiento. Tiene un doble efecto, porque por un lado, decía la escritora que propuso esta doctrina del shock, si estamos en un estado permanente de shock, ¿no? Las cosas pasan sin que las percibamos o simplemente las aceptamos, ¿no? Y tenemos mucha experiencia y documentación de esta situación en los últimos 30, 40 años. Entonces creo que en algún sentido la descontextualización de la violencia en una imagen fotográfica precisamente te hace pensar en la lejanía o en la no proximidad del sufrimiento, ¿no? Yo no creo que haya nadie que se salva frente al sufrimiento del otro. Al contrario, precisamente yo creo que si en algún momento se habla de la crisis del fotoperiodismo como compromiso social o como compromiso de alguien que construye la identidad social, yo creo que tenía que ser en el sentido en el que la responsabilidad del sufrimiento, cuando eres capaz de testificarlo, ¿no?, te conduce a una base de comunicación o de entendimiento con otro sujeto que es el que ve la imagen, ¿no? El fotógrafo es simplemente el puente que lleva esa imagen a una audiencia. El fotógrafo no tiene ningún otro mérito, ningún otro valor, no hay nada más allá que ser un instrumento de esa relación de entendimiento o de comunicación. Pero el momento en que testificas o eres capaz de testificar el sufrimiento o la muerte de otro, te sitúa en un punto muy básico de humanidad, que es lo que te permite precisamente transformar esa experiencia en un entendimiento del mundo, ¿no? Yo creo que si esa relación no se construye, entonces no hay un fenómeno ético en todo esto.
Lo que estamos presenciando solamente sería en todo caso trabajadores a sueldo, manteniendo una industria viva que se alimenta al mismo tiempo de la venta de estas imágenes, ¿no? Pero creo que el compromiso fundamental del sujeto que está frente a esa realidad y la testifica es precisamente construir un puente de entendimiento entre esa realidad que no es ajena porque eres tú mismo. Es precisamente un poco yendo en la historia hacia atrás, Jean-Paul Sartre decía que cuando eres capaz o cuando experimentas la muerte de otro frente a ti, ¿no? Mueres tú mismo. Es precisamente eso. La realidad no es ajena a ti porque eres parte de una realidad concreta, como ser humano, como persona. Y el sufrimiento de otro es tu propio sufrimiento, esa conexión entre la posibilidad de entender o de solidarizarse, entre lo que está viviendo otro como identidad constitutiva de lo que soy yo en términos de psicología, emociones y pensamientos, es lo que nos permite entender el conjunto de la sociedad de la que somos parte, ¿no? Nadie se salva de esta realidad, ese es el punto. A pesar de que las imágenes sucedieran miles de kilómetros de distancia de nosotros, esa situación que está sucediendo ahí acusa nuestra elección como seres humanos, ¿no? La elección que nosotros tenemos como sociedad, la elección que tenemos como personas, ante lo que elegimos actuar concretamente en la vida cotidiana, es lo que acusa cada una de las situaciones que en el mundo están sucediendo. Porque además somos parte de una percepción global de las cosas, ¿no? El sufrimiento exactamente es el sufrimiento que se ve en esta imagen de James Foley, es el mismo sufrimiento que ustedes pueden percibir en las imágenes de los Zetas cuando decapitan mujeres, ¿no? La brutalidad o la intensidad es exactamente la misma, metódicamente es exactamente lo mismo, mediáticamente tiene un efecto de impacto exactamente igual, y el punto es solo saber quiénes son los actores y el dinero que está financiando además estas producciones, ¿no? Pero creo que ese es el punto. El fotoperiodismo, bueno, me gusta más hablar a mí de la transición del fotoperiodismo hacia la imagen, ¿no? Porque al final podemos entender que el fotoperiodismo es el resultado de una construcción discursiva muy concreta, ¿no? Que depende de una industria y de una estructura definida. Fuera de esa industria no hay fotoperiodismo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría más hablar o entender que la acción concreta de la fotografía como un discurso que construye la realidad a partir de entenderla o de interpretarla, es un compromiso ético hacia la construcción de nosotros o de la explicación de nosotros como sociedad, es la memoria, ¿no? La fotografía es la construcción visual de nuestra memoria colectiva y ese es el punto más fuerte. Creo que la ética en el fondo de todo este discurso radica en la capacidad que el observador tiene de poder entender cualquier fenómeno concreto de la realidad, explicarlo detenidamente, humanamente y después transmitirlo como un documento vivo de lo que somos, ¿no? Por eso no es ajeno. Por eso puede sucederle a una familia en Guerrero, a los 43 desaparecidos, o a los 200.000 sirios que han muerto en Siria, ¿no? Es una realidad que acusa nuestro estado, nuestra condición social y humana, ¿no? No es ajeno a nosotros. Justo iba a llevar la conversación hacia allá. Los invito a que vayan preparando también sus preguntas. Esta lógica del espectáculo no solo atenta contra nuestra sensibilidad, sino también con nuestra capacidad de acumular, procesar esa información y darle un sentido según quiénes somos nosotros. Entonces, la pregunta es doble. Primero, ¿cómo se ve afectada la construcción de la memoria colectiva en esta multiplicación irracional de la imagen, por un lado, ¿no? La lógica de los videoescándalos es muy clara, ¿no? Salió un videoescándalo y a los 3 meses salía otro y después ya estábamos votando por el protagonista de un videoescándalo para diputado 1 año y medio después, ¿no? Entonces,
se nos olvida también porque tenemos tantos estímulos constantemente. Entonces, ¿cuál es el devenir o el futuro de la memoria o de la construcción de la memoria en ese sentido? Y siendo nosotros protagonistas de esa construcción, ¿no? Y en este protagonismo, ¿cómo podríamos, si es que es necesario, hacer una suerte de apología de tu trabajo, ¿no? Porque a final de cuentas tú tomas una fotografía y el New York Times te la va a comprar, o el que sea, ¿no? ¿Qué pasa con ese trabajo de interpretación cuando tu fotografía se le pone un titular que no sé, incluso cuestiona o desafía tu propia postura? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esta apología desde lo más inmediato, pensando también en el consumidor final de la imagen? Sí, creo que también ese es un punto interesante de la reflexión, porque al hablar también de la crisis del fotoperiodismo, hay por ahí algunos críticos que sitúan que esta crisis no es nueva, no es el resultado de ningún fenómeno técnico o una carencia de contenidos. El fotoperiodismo surge en medio de una crisis misma, ¿no? Que es cuando postula su irrevocable función de evidencia de la realidad. Yo creo que hoy en día podemos entender con mucho más claridad que el fotoperiodismo o las imágenes fotográficas no son evidencia de nada. No son evidencia de nada en el sentido en el que una fotografía no explica la complejidad de la realidad, ¿no? Pero además, una fotografía es el resultado de un ejercicio muy íntimo de observación y de reflexión. El fotógrafo, el operador de la cámara, elige qué retratar y qué no retratar en el momento en que está fotografiando. La capacidad de discernir una realidad concreta y la profundidad del entendimiento de la complejidad de esa realidad es el resultado de una imagen, ¿no? Cualquiera que opere una cámara como fotógrafo puede ser consciente o no de ese fenómeno, pero lo que es cierto es que revela su propia identidad al momento de fotografiar, ¿no? Sus propias preocupaciones y compromisos, su capacidad de entender lo que está sucediendo alrededor, etc. A veces es un ejercicio que depende mucho, por un lado, de entender cómo este consenso de los medios te permiten tener un acercamiento a la realidad, y eso da como resultado o deviene en el cliché de la imagen, o un ejercicio de observación bastante íntimo y detallado, ¿no? que señalaría tal vez una ruta que excedería a la imagen misma como noticia, o sea, trascendería la imagen de noticia misma y se situaría en un discurso de permanencia. O sea, al final también lo que está en juego es la posibilidad de que ese cliché de imagen que se repite constantemente, ustedes lo pueden ver en las premiaciones cada año que se realizan a nivel internacional. Las mismas imágenes en contextos diferentes, ¿no? Pero cada vez más dramáticas, cada vez más sangrientas, no lo sé, pero cada vez mucho más dramáticas. Tal vez no específicas en cuanto a la brutalidad de sus contenidos, pero sí te permiten mantener una percepción bastante cruda, bastante concreta de la realidad, y me refiero, bueno, lo voy a explicar un poquito más adelante, pero la pregunta sería también, o siguiendo la línea de lo que estás diciendo, la lógica de la noticia tiene una condena, que la noticia deja de ser noticia mañana, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa visión ulterior, ya de Narciso, al momento de estar retratando algo que es un poco más universal, que también está presente en esta descripción que haces de la misma imagen en distintos contextos, ¿no? Hay una constante que puede ser el sufrimiento, que puede ser incluso otros sentimientos humanos que vemos en algunas de tus fotografías. Si quieres, ahorita me dices qué folder poner, que se ve no solamente la escena de la batalla, sino la escena de lo que puede ser cotidiano dentro de la batalla, ¿no? Las prácticas culturales, las relaciones de familia, y esas relaciones de familia que se mantienen inclusive en el contexto de la destrucción o de la muerte. ¿Cómo
¿cómo tú verías ese futuro de la noticia para Narciso? O sea, pensando en que quieres seguir trabajando ahorita como periodista y como vidaste en estos contextos. Yo creo que ese es un poco el tema. También la fotografía como evidencia de la realidad es un tema muy complejo. O sea, creo que volvíamos al punto, o podemos volver al punto. La fotografía no puede evidenciar absolutamente nada desde el momento en que es un ejercicio de interpretación. Carece de completa objetividad, ¿no? Nada, ni técnica, ni hermenéuticamente puede definir a una realidad, a una imagen como evidencia de algo que está sucediendo, porque precisamente es una interpretación íntima de un sujeto que observa, ¿no? Si técnicamente podría pretender que la fotografía es una evidencia de lo real, lo que es cierto es que hemos visto que esa realidad excede el contenido mismo de la fotografía. Y muchas veces, o concretamente en el caso de fotoperiodismo que se circunscribe a la industria, es que las imágenes muchas veces son descontextualizadas o no forman parte de un contexto complejo. Explicar la guerra desde las noticias es absurdo. Explicar el mundo desde las noticias es absurdo, porque además la posibilidad de entender la complejidad de una realidad que se muere cada 24 horas, ¿no? No pasa más allá. Y continúa la siguiente noticia, y en 24 horas hay otra noticia, ¿no? De modo que nuestra capacidad de poder entender un fenómeno tan complejo como es la realidad del mundo, un conflicto, etcétera, están fuera de nuestro alcance si nos circunscribimos o limitamos a la lectura de lo cotidiano a partir de la construcción de la noticia. Por lo tanto, las noticias en algún sentido son una tendencia para leer la realidad, pero no explican la realidad misma. Podría caber la posibilidad de que hay una disociación, o yo me atrevo a decir que hay una disociación entre la realidad y el fenómeno de la realidad explicado desde la construcción de las noticias. Pero entonces la idea es precisamente como el punto más delicado del ejercicio ético del que construye este discurso de la realidad, que es el compromiso histórico que involucra, ¿no? Una realidad compleja sintetizada en una sola imagen que dice esto es Siria, o esto es Egipto, o esta es la guerra del narco en México. Creo que es una pretensión bastante peligrosa si la asumimos como un discurso definitivo de la realidad. Yo creo que podemos asumirla como una posibilidad de acercarse a la complejidad de una realidad, pero no podemos tomarla como una evidencia de nada, ¿no? Creo que la idea de que esa evidencia sea tal tiene un resultado solamente en términos de la industria, y eso se refleja en la economía de los medios. Pero el compromiso como sociedad, o el compromiso como observadores de la sociedad, excede mucho más allá, pero por vidas al fenómeno o al compromiso inmediato de la relación observador-consumidor a través de la industria concretamente. Y a final de cuentas también la noticia, cuando tiene un contexto, una contextualización específica o una práctica fotográfica, en tu caso más amplia, se convierte no solo en noticias, es decir, pasan 3 semanas de tu fotografía de un hecho concreto y se convierte ya en un testimonio de un momento histórico específico. Y creo que ahí también es la otra visión del trabajo periodístico que tiene mucho valor. Es decir, una crónica de Kapuscinski, hoy en día, más que darme luz sobre alguna revuelta en África, me está hablando sobre un contexto, una situación específica en un momento histórico, las relaciones de poder. Y es ahí donde me parece que independientemente cuando ustedes estén o se involucren próximamente en la producción de noticias, hay que tener conciencia sobre que la noticia puede llegar a ser algo más que noticia
al convertirse en un documento histórico. Me gustaría, no sé si podamos poner otras fotos y que nos fueras comentando algunas ideas en torno a ellas. Bien. Podrían ser las de Contreras, el segundo folder, de arriba hacia abajo. Sí, bueno, el tema tiene distintas formas de ser abordado, distintos frentes. El debate se ha situado en distintos elementos. La mayoría de las veces se cierne sobre los contenidos desde la industria misma. O sea, no hay imagen fotográfica sin industria, porque el efecto de una fotografía es la posibilidad de ser vista, ¿no? Y la posibilidad de ser vista tantas veces como la imagen misma lo permita, como la plataforma de distribución lo permita. Por lo tanto, entender también el efecto de la imagen fotográfica, ese es el punto, entender el efecto de la imagen fotográfica en qué sentido, ¿no? Todas estas imágenes existen porque tuvieron un espacio dentro de la industria, pero la industria también es una entidad particular con elementos muy singulares que yo creo que en ningún momento la industria abre la posibilidad sobre entender la fotografía más allá de su inmediatez, ¿no? Creo que eso le corresponde un poco a los que se dedican a hacer el análisis de la imagen para situar el alcance que la imagen misma tiene. Porque además el discurso dentro de la industria sitúa, lo mencionábamos, la posibilidad de entender una realidad inmediata de manera fácil y rápida, ¿no? Que al momento de abrir una revista tú entiendes que hay un conflicto y cómo funciona. Pero la complejidad del conflicto excede cualquier intención periodística, yo me atrevo a decirlo. La idea es que los periodistas o los fotoperiodistas son los únicos en condiciones, aparentemente, para poder alcanzar esa realidad, explicarla, documentarla y traerla de regreso a casa para que otros podamos verla, ¿no? El tema es entender que la imagen concreta tiene un efecto que afecta a nuestra percepción del mundo de manera tan dramática que el compromiso mismo de la foto, decía, o han dicho bastantes analistas en la historia, es lo que pone en juego nuestra identidad como sujetos, ¿no? O sea, la fotografía, por ejemplo, hay un libro bastante interesante sobre la obra de Ernest Junger, en donde él tomaba fotografías de la Primera Guerra Mundial y las colocaba en un libro, poniéndoles pie de foto, reencuadrándolas, recortándolas o haciendo lo que él quisiera, un poco como hacen hoy los editores. Una imagen es tan poderosa que puede provocar todo tipo de reacciones, desde saqueos, invasiones, hasta llamar al diálogo o a la conciliación. Entonces, sí es una labor fundamental, no solamente de los que producimos la imagen, de los que la comercializan, sino también de los que la consumen, de entender cuál es el efecto de este discurso en nuestra vida cotidiana, ¿no? La posibilidad que la fotografía tiene de evocar nuestra solidaridad, nuestra responsabilidad como seres humanos es inmensa, al punto que nosotros avalamos las acciones del mundo a nivel político, económico, a través de este constante consumo de imágenes, ¿no? El mundo lo explicamos a través de estas imágenes. Esto fue uno de los trabajos que realicé en 2012 en Kachin State, en el norte de Birmania, durante uno de los... Bueno, cuando se rompe la tregua entre el gobierno birmano y el ejército independentista Kachin, y tuvimos la fortuna, algunos de nosotros, de estar ahí para fotografiar un poco la situación. Este trabajo se publicó en Time.
Bueno, fue parte de los primeros conflictos que comencé a cubrir. Me gustaría saber si tienen hasta este momento preguntas. Justo iba. Quisiera... ¿Es peligroso para ti estar en medio de que pueda ser una guerra y tú tomando las fotos? Sí, es peligroso. Me preguntas si es peligroso. ¿Tú qué? Como a replantear tu pregunta un poco porque la respuesta ahí es sí. Pero sería ¿cómo lidias tú como periodista con los riesgos de estar en medio de bueno, depende mucho también de la capacidad que descubres que tienes para hacerlo, ¿no? Y además, hoy en día, para poder ir a cubrir conflictos, hay toda una serie de ofertas de especialización, de capacitación, cursos, entrenamientos en primeros auxilios, de sobrevivencia en zonas de alto riesgo. Básicamente, pero yo creo que básicamente hay una voluntad de fondo muy clara y definida, ¿no? Yo creo que es uno de los oficios más o muy singulares en el mundo, no solamente en términos de la mitificación que ha tenido dentro de la industria, sino como una acción concreta. Hay observadores de los conflictos desde siempre, ¿no? Los libros más antiguos que conocemos, el Ramayana, el Mahabharata, y una serie de relatos épicos, históricos o incluso de escrituras sagradas muy antiguas, ¿no? Siempre ha habido un observador que estuvo ahí, ¿no? Que estuvo ahí para contar la historia. Entonces es parte también de una actividad humana constante y natural, como la guerra misma, ¿no? La guerra es parte de un devenir humano que nunca ha sido ajeno a la historia del hombre, ¿no? Y al contrario, la guerra explica hacia dónde vamos, ¿no? El tema es saber y ser conscientes del fenómeno que representa la guerra, ¿no? No se trata de vitorear la guerra o de negar que exista, sino de entender cómo esos procesos se van dando. Y además la posibilidad que nos permiten de entender cuál es nuestra posición como seres humanos frente a esos procesos, ¿no? Entonces sí, sí es peligroso, pero te preparas para eso, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro. Bueno, tú mencionabas que el fotógrafo decide qué retratar al momento de tomar la fotografía y pues con eso mostrar la situación del mundo. Teniendo eso en cuenta, la foto que tomaste y que causó controversia, ¿qué fue qué pensaste al momento de decidir utilizar Photoshop o modificarla tal cual y mostrarla así? Sabiendo, nosotros sabemos que tú le dijiste al periodista o a quien la tenía que publicar que estaba modificada, pero ¿qué fue lo que pasó en tu mente o qué dijiste que tenía que ser modificada? La fotografía, la cámara que estaba ahí me estorbaba completamente. O sea, para mí tenía que salir. No podía sacarla en el momento en que hice la foto, pero era consciente de que ahí estaba, ¿no? Entonces, tú la tienes en archivo, ¿no? Yo no la tengo. La voy a poner en internet, supongo que aparecerá en algún punto. Sí, es precisamente, hay una forma muy diferente de explicar por qué sucedió, cuál fue el resultado, etc. Yo creo que uno de los debates más, o tal vez una de las observaciones que hicieron sobre ese tema más amplio en el momento fue lo que hizo P&D, una revista sobre, del mundo del fotoperiodismo, donde ellos trataban de entender precisamente por qué había sucedido, ¿no? Y entre el editor de esa revista y James Estrin de New York Times, con ellos tuve una conversación un poco más amplia sobre por qué sucedió, ¿no? Yo creo, yo no justifico que haya sucedido, de hecho creo que fue la razón por la que le dijera al editor, esa cámara la borré de la esquina, pero creo que en un sentido para mí fue lograr una imagen fotográficamente perfecta, ¿no?
y muchas otras razones. Esa fue particularmente una cobertura bastante complicada porque éramos el único equipo de extranjeros cubriendo Siria cuando todo el mundo estaba saliendo o ya había salido de Siria. Se había disparado este tema de los secuestros, acaban de secuestrar a un amigo, era un despelote Siria, entonces no había nadie con gente adentro y éramos el único equipo que habíamos decidido entrar, además frente a la aparente o inminente amenaza de un bombardeo de los aliados occidentales sobre el gobierno de Assad. Entonces era un momento de mucha tensión, de riesgo bastante alto. Éramos los únicos trabajando en el terreno y no podías regresar con las manos vacías, ¿no? Tenías que lograr la historia que habías ido a buscar. Entonces era bastante presión de trabajo, ¿no? Y si además de eso tenías una imagen, pero la imagen no era suficiente, la imagen ni siquiera es buena, es como una imagen cliché, una entre, no sé, los 50 millones de imágenes que existen igual a esta, pero en ese momento existe una presión psicológicamente muy fuerte de lograr la imagen que sea estéticamente o fotográficamente correcta, ¿no? Entonces creo que bueno, hay una serie de cosas más que son de una discusión mucho más íntima, pero yo creo que para mí fue esa la presión más grande, ¿no? No podía regresar con las manos vacías. Era muy difícil tener acceso a los frentes de combate en ese momento, era muy difícil tener acceso a las historias en ese momento, teníamos que andar con 2 camionetas de equipo, con escoltas todo el tiempo, vigilados, monitoreados 24 horas para saber dónde estábamos, dónde entramos, si teníamos posibilidad de acercarnos o no, qué tan lejos podía ir en la historia, etc. Entonces era demasiada presión y para mí, no sé, creo que en un mes de trabajo, en esta cobertura particularmente, hice, yo creo que no más de 100 o 150 imágenes, cuando usualmente podía producir hasta 500 imágenes en un mes, ¿no? Entonces era frustrante y no podía volver con las manos vacías. Esa fue para mí principalmente la presión, ¿no? Y bueno, el resultado fue ese. Yo no sé, se abrió el debate en términos de si es correcto o no hacerlo, si era ético o no hacerlo. Yo creo que es un discurso, un debate que es sostenible, es justificable en términos de cómo exactamente cuando estamos hablando del consenso de la industria, lo que aceptamos que es correcto y que no es correcto, que es ético y que no es ético, es precisamente un consenso del que no somos parte, ¿no? Y no somos parte en términos en los que nosotros simplemente consumimos la noticia, consumimos la nota y la consumimos porque sabemos que nos la venden verídicamente, como cuando compras productos light y te dicen, con esto no vas a subir de peso, ¿no? La veracidad de esa publicidad es lo que te hace consumir el producto. Sucede exactamente lo mismo cuando consumes noticias, ¿no? Te dicen, esto es exactamente verídico, tal como debes entenderlo, y tú lo crees, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que es un consenso o es una relación que se da por entendido, pero de la que no hay discusión, o sea, en términos serios, ¿no? En términos de una cobertura fotográfica es una responsabilidad que excede la capacidad de la nota misma o de la noticia misma, ¿no? Pone en relieve o pone en perspectiva la construcción del mundo en términos de la memoria, en términos de la historia, en términos que exceden la vigencia de 24 horas de una imagen o de una nota. Entonces, el debate yo creo que debería situarse, además de que sabemos que técnicamente, metodológicamente, una fotografía es una interpretación de la realidad, no es una evidencia. Es evidencia en el sentido en el que nosotros aceptamos el consenso. Ok, es así. Pero sí la capacidad discursiva de las imágenes, o sea, la construcción de una realidad a partir de un compromiso éticamente establecido, ¿no? Que va más allá de una imagen por sí misma, ¿no? O sea, yo entiendo y acepto que si es cierto que la veracidad es la base o el consenso de la industria de la que todos formamos parte como creadores de esas imágenes y como consumidores ustedes de esas imágenes, también es cierto que yo creo que debería abrirse y tuvo la posibilidad en su momento de abrirse el debate
temas mucho más amplios, ¿no? Nada más es como hasta dónde dejas tú que la realidad de otras personas, que bueno, es esto, ¿no? Ellos están viviendo esto y tú lo estás documentando, por así decirlo. ¿Hasta dónde dejas que te afecte la realidad de otros? ¿Hasta dónde esto se convierte entonces en tu realidad? Nunca es una realidad ajena a ti. Eso nos posiciona en un momento muy particular de entender nuestra realidad en conjunto. Cuando alguien sufre, ¿no?, ese sufrimiento es exactamente el mismo de cualquier otra persona. El punto es la capacidad de comprender que ese sufrimiento no es ajeno a ti, porque constitutivamente tienes la misma conciencia, la misma capacidad motriz, mental, emocional para enfrentar el mundo. Y el tema es que es un compromiso social. O sea, toda acción humana tiene una consecuencia en términos de comunidad. Cuando pierdes la posibilidad de vincularte o de establecer un vínculo con esa comunidad, pierdes tu esencia de ser humano, ¿no? Vives como absorto en un mundo del cual constitutivamente, en términos de conciencia, de emociones, eres parte, ¿no? Entonces no puedes disociarte. Creo que ese es uno de los puntos más maravillosos que tiene el discurso fotográfico, que tiene la capacidad no solamente de testificar o de hacer presente un hecho concreto de la realidad, sino de construir una realidad de entendimiento a partir del que ve esa imagen. O sea, yo soy solamente un sujeto que está ahí operando la cámara frente a esos eventos, ¿no? Pero lo más importante, lo que trasciende el hecho fotográfico mismo, ¿no?, que es mi experiencia, es la experiencia del que ve la foto. Entonces, esa base de entendimiento, ¿no?, una sociedad idealmente podría funcionar a partir del reconocimiento del otro como uno mismo. O sea, desde el momento en que se establece este compromiso solidario con el sufrimiento, con la pérdida, con el dolor, ¿no?, entonces una sociedad se construye vital. Cuando ese vínculo se pierde, la sociedad está como diluida, está difuminada, ¿no? Hubo muchos que lo han estudiado este fenómeno, y creo que uno de los logros más concretos en términos de un discurso continuo y bien estructurado es Enrique Dussel con estos estudios de la ética de la liberación, en donde la sociedad tiene la capacidad de reinventarse o reconstruirse a sí misma a partir de un compromiso socialmente justo, ¿no?, en donde reconoces la base de humanidad vital que tenemos todos, ¿no?, y es la posibilidad de vivir o de compartir nuestras experiencias más inmediatas de la existencia, ¿no?, el sufrimiento, el dolor, la muerte, el amor. Entonces, en mi caso concreto, que yo asumo esta responsabilidad como un sujeto que observa, ¿no?, y que trata de mantener una coherencia entre la imagen que fotografía, la complejidad de esa realidad y la posibilidad de que esa complejidad solamente sea, o esa complejidad condensada en una imagen, sea capaz de aportar un poquito a nuestra memoria colectiva como sociedad, ¿no? Que en 20 o 50 años esa imagen haya trascendido la noticia misma para convertirse en parte de nuestro discurso como sociedad, ¿no? Esto fuimos, desgraciadamente, o esto seremos, o así hemos transitado, ¿no? En ese aspecto, sí, esa responsabilidad que tienes como de la memoria colectiva y al pasado, ver lo que podemos hacer en un futuro para reportarlo, para dejarlo en un archivo, ¿cómo también eso se traduce en las nuevas tendencias que están surgiendo del periodismo de paz, para ver qué podemos hacer en el presente para modificar el conflicto? Porque de
cierta manera la imagen puede, y la nota periodística, puede perpetuar el conflicto al solo enseñar un lado o radicalizarlo. Entonces, ¿cuál es también la responsabilidad del fotógrafo y de los medios? Es decir, esto no se enseña o esto se enseña de esta manera, porque necesitamos, o sea, cubrir la noticia de la mejor manera posible, por más inmediata y fácil que necesita ser para las audiencias, pero necesita ser como no tan imparcial, lo más completa posible. Eso sería como la metodología ideal para aplicarse en una cobertura periodística, fotoperiodística, tener no solamente el acceso a las partes involucradas del conflicto, sino a la información, a los personajes, etcétera, ¿no? Es lo ideal, pero no es lo que sucede. Y eso es como primer punto. Como segundo punto, yo no sé si existe algo tal como el periodismo de paz. Yo creo que el periodismo es parte de un discurso social que está muy ligado o muy íntimamente vinculado a otros discursos muy característicos de la sociedad, el discurso de poder, el discurso político y particularmente la guerra y el conflicto, ¿no? Ese es precisamente el punto. No se puede disociar, o es precisamente por lo que yo introducía esta charla desde cómo se había titulado la conferencia, ¿no? Fotografía de guerra y memoria documental. Y se entiende que la edad de oro del fotoperiodismo se sitúa entre las dos guerras, y en la guerra, concretamente en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de eso, la edad de oro hay un declive y hay una serie de momentos y circunstancias que se vive. Pero el punto es, yo no sé, de verdad, no lo sé porque no lo he visto, y te puedo decir en mi experiencia propia, o en mi propia experiencia, que con nosotros, las primeras imágenes de guerra que yo vi, ¿no? Yo tenía 10 años, mi abuela tenía unos libros fantásticos, muy impresionantes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y comencé desde ese momento a involucrarme con ese tipo de imágenes. Tiempo después se hicieron coberturas, siempre se han hecho coberturas de todos los conflictos y guerras. El hecho concreto es que en los 90, ¿no? Grandes nombres de la industria, James Natchway, Ron Habib, etc., se fueron a África a fotografiar la miseria de la gente, ¿no? A fotografiar el hambre, a fotografiar la guerra, y 30 años después absolutamente nada cambió, aunque esas imágenes siguen estando ahí, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde realmente esta no reinvención, esta continuidad del discurso a través de la repetición de esas mismas historias constantemente, afectan o no nuestra conciencia para actuar en consecuencia? No lo sé. Yo no sé hasta dónde el periodismo tiene realmente la capacidad de transformar el mundo. El hecho concreto es que no lo ha hecho, ¿no? En tantos años de periodismo. Se habla de pequeños logros como algún fotógrafo que fue y evidenció tal vez las terribles condiciones o precarias condiciones en las que los enfermos mentales viven en un sanatorio, y entonces el sanatorio se cerró, ¿no? Bien, pero eso no cambia la forma en la que los enfermos mentales son entendidos, aceptados en sociedad, son tratados socialmente, etcétera, ¿no? Yo no sé si esto se pueda entender incluso en una mayor escala, ¿no? Algunos, como James Natchway, se ven a sí mismos como fotógrafos antiguerra, ¿no? Como una forma de reajustar este concepto tan extraño que es el del fotógrafo de guerra, ¿no? Yo creo que el compromiso, vaya, ¿qué tiene la guerra? Simplemente la gente que la paga, para que deje de pagarla, ¿no? Pero son tantas cosas las que están en juego en una guerra, en un conflicto, que difícilmente se puede tener. La industria fotoperiodística y periodística va de la mano de la guerra. Donde surge una guerra, incluso, lo hemos discutido en algunos talleres o diplomados, una guerra no es que sea precisamente previsible, pero se puede detectar el movimiento de hacia dónde va un conflicto o dónde puede estallar un conflicto en función de la lectura que haces de los distintos elementos concretos de esa realidad. Entonces, donde hay una guerra, hay toda una industria de información también, ¿no? Porque es vital.
la guerra tiene un discurso que debe mantenerse constante y la industria funciona en ese sentido. Por eso es muy importante entender cuál es el impacto que tienen las imágenes periodísticamente y el discurso de texto que explica el fenómeno complejo de una guerra, ¿no? Yo creo que la responsabilidad es terrible, es tremenda, es como inmensa. Yo creo que existe la posibilidad, por supuesto, de hablar de una reinvención de esta realidad a partir de la posibilidad de establecer una base de compromiso ético verdadero, ¿no?, entre la realidad que intentamos entender o explicar y el resto de nosotros, ¿no? Un segundo. Voy a hacer un anuncio, voy a comentar sobre esta pregunta a partir de una anécdota. Digo, si alguien se tiene que ir a sus clases 2:30, bien. Quienes se quieran quedar, estamos aquí hasta las 3 para tener esta charla. Narciso también trae unos libros de su exposición en Croacia, perdón. De su trabajo en Siria, si están interesados, ¿ok? Y bueno, te quería comentar algo a partir de una anécdota que surgió aquí en la Ciudad de México. Hicimos un documental sobre el barrio de la Merced. Y normalmente cuando tú escuchas Merced, las atribuciones que tiene son negativas, ¿no? Prostitución, violencia, etc. Pero al mismo tiempo, esa realidad o esa zona específica de la ciudad tenía un montón de valores patrimoniales, históricos, arquitectónicos. Hicimos un documental que retrataba otra cara. Particularmente la anécdota es cuando se estrenó el documental en la Plaza de la Merced, con 400 personas que eran comerciantes o residentes del barrio, la respuesta fue fascinante, porque regreso a lo que decías, que perpetúas el conflicto. Yo creo que la fotografía, la imagen, la noticia o el discurso de los medios construyen la realidad también. Entonces, cuando constantemente, y eso nos pasa como mexicanos, estamos viendo nuestra representación desde lo negativo nada más, ¿no? No puedes apropiarte de tu propia identidad, porque dices, mi identidad es esa parte negativa. Entonces creo que no solo es en la guerra, sino en la cotidianidad se apuesta más por un espectáculo hacia lo negativo y no hacia lo constructivo. Y creo que no es, o sea, es el fotoperiodismo que vemos aquí, algunas imágenes que construyen, ¿no? O sea, estas imágenes a las que veo mucho en tu trabajo, que son imágenes de familia, que son imágenes de la cotidianidad dentro de la destrucción, apuestan desde mi perspectiva más eso, esos valores humanos que se sobreponen a la muerte y al dolor y que siempre están presentes independientemente de lo que se esté viviendo, ¿no? Como anécdota, la respuesta fue impresionante, sí. Sí. Yo tengo Acá tenían varias preguntas, pero si quieres... Es que esto me causa, perdón, me causa mucho conflicto. Como fotógrafo estás parado y yo entiendo como que es tu chamba y tú tienes que ponerte la cámara, no importa que vaya atrás o que vaya al lado o el boom 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 y el pam pam pam. Pero, por ejemplo, a mí me causa conflicto el hecho de ir con mi cámara, veo la problemática, pero cuando veo a la persona y cuando mi ojo está en el lente y cuando quiero sacar la foto, siento que me estoy metiendo en la privacidad de la otra persona, ¿sabes? Siento que la estoy invadiendo, ya más invadidos que lo que ellos ya están, ¿no? De que su lugar, su casa, su cultura, su familia, sus hermanos, pues han estado invadidos, están dolidos. Al final del día es un tema muy delicado, la muerte, y yo entiendo esta parte de retratarla y de ponerla como en una foto para que el mundo la vea y se preserve para el mundo, para los siglos de los siglos, pero yo como fotógrafa me causa conflicto, entonces quiero que tú me ayudes a saber lo que tú piensas para que yo me cree un marco de referencia. ¿Qué llego y le pido permiso? Le digo, oye, estás sufriendo, te voy a sacar una foto. ¿O qué le digo? Perdóname por sacarte una foto y porque me van a pagar para mostrársela al mundo, o perdóname para que la preserve en la historia, o simplemente se la saco y tengo que volverme dura. Sí, hay muchos conceptos en juego en esta pregunta que haces o en este punto que mencionas. Precisamente una de las dolencias que tiene la actividad fotoperiodística es que los que hacen la foto son buitres, ¿no? De hecho hay un grupo, una plataforma
en una red social que es como una comunidad de periodistas alrededor del mundo que se llama The Vulture Club, el Club de los Buitres. Y característicamente se ha visto también de alguna forma que gracias a la industria somos como cazadores de imágenes, ¿no? Buscamos la foto a costa de lo que sea, ¿no? Incluso al punto de llegar al cinismo, ¿no? Ese es un tema muy característico, ¿no? Ir a cazar la foto porque es la que quieres que aparezca en primera plana, es la que quieres que, etcétera. Quieres la foto, ¿no? Pero yo creo que en un sentido verdaderamente humano, bueno, eso depende mucho de la temática. Por eso, incluso hablar de fotoperiodismo, yo creo que es como una entidad inacible, como una nebulosa indefinible en este momento concreto de su existencia, porque cada fotógrafo aplica un método diferente de trabajo. Yo creo que tiene que ver mucho con la capacidad de integrarte o de entender una realidad compleja, ¿no? Estar frente al sufrimiento o la muerte no es cualquier cosa, ¿no? Es una experiencia muy profunda que marca que deja una marca, o incluso es un parteaguas en tu capacidad de entender o de integrarte en el mundo y en la existencia de la colectividad, ¿no? No solamente eres el testigo de la muerte o el testigo del dolor. Ese dolor te atraviesa y se transforma en algo que es una imagen que va a explicar ese hecho concreto que tú estás observando a otra persona, ¿no? Entonces la responsabilidad por principio éticamente es inmensa, ¿no? Psicológicamente requiere una capacidad por lo menos de observación, de comprensión, de humildad, porque además, como tú dices, entrar en la privacidad de las personas es un tema, además es otro tema de la hermenéutica muy complejo, ¿no? Lo público y lo privado, no solamente en términos de la metodología o la técnica que aplicas para crear o reinventar realidades, sino en términos de cómo esas realidades se vuelven un discurso de lo cotidiano, ¿no? A través de la reinvención de esas realidades, los reality shows, todo ese tipo de cosas donde se requiere cada vez más espectáculo dentro de la privacidad de las personas. Yo creo que también esa hiperdramatización tiene que ver con el exceso del drama. O sea, mientras más dolor, ¿no? Mientras más, puedes ver en las imágenes, mientras más drama, ¿no? La imagen es más impactante, ¿no? Incluso metodológicamente eso es muy particular. Cuando estuve trabajando en Siria con un colega y él veía mis imágenes, o sea, al final del día nos reuníamos todos en un lugar a editar, a seleccionar imágenes para enviar, para transmitir a los que estábamos enviando. Y él se asomaba a la computadora de todos y decía: esa imagen no la van a publicar, esa imagen no la van a comprar, esa imagen no sirve, ¿no? Y era exactamente lo que pasaba, ¿no? Esa imagen no la publicaban, esa no la tomaban y esa no servía. Y él sabía exactamente qué imágenes vender, ¿no? Qué imágenes enviar. Él llegaba al hospital, esperaba la foto. Yo lo vi trabajar y eso para mí fue muy revelador. Hacía 2 o 3 instantáneas, se metía en medio de toda la gente, ¿no? No le importaba mucho la reacción que la gente tuviera. De hecho, si le reclamaban o algo, podía incluso aventar la mano, como de, déjame, estoy trabajando, o algo parecido. El trabajo, en términos de resultado, ¿no? Después de un año, en la época de los premios, se llevó un montón de premios, ¿no? Y entendí cómo funcionaba metodológicamente esta industria, ¿no? En uno de sus aspectos, ¿no? Él sabía qué ver, él sabía qué hacer, él sabía qué imagen, y además el resultado que iba a tener, ¿no? Era perfectamente claro. Esa es una forma, un método de trabajar. Esa es como la exacerbación de cómo ese fenómeno tiene lugar, ¿no? De cómo somos buitres en ese sentido. Pero yo creo que hay una relación muy íntima que se establece entre tú como observador y los sujetos que estás fotografiando. Son seres humanos, ¿no? Entonces, la capacidad de integrarte al sufrimiento, o sea, el momento en que hay una acción ética en esa
tanto en la motivación como en el ejercicio de integrarte, de estar ahí presente, ¿no? Las cosas se vuelven precisamente la comunicación que tú quieres lograr, ¿no? Cuando otros observan la imagen, tienen la experiencia exactamente igual a la que tú tuviste en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la base fundamental. ¿Cómo funciona? Depende de tu capacidad de observación y tu capacidad de entender lo que estás viendo, ¿no? Cuando lo haces responsablemente, cuando lo haces entendiendo que el sufrimiento es de un ser humano exactamente como tú, ¿no? Y que eres tú la que está sufriendo ahí, eres tú la que está muriendo ahí también, ¿no? Es una base de comunicación, sí. Te muestras empático desde el principio, la reacción del sujeto, aunque no es explicaciones. Es un reconocimiento prácticamente gestual, intuitivo. Por ahí, sí. Sí, perdón, ¿sí respondimos la pregunta o todavía tienes una duda al respecto? Porque veo tu cara un poco... Sí, me lo llevo de tarea en el cerebro. Por ahí atrás. Hola, buenas tardes, soy Jimena. Me parece muy interesante tu trabajo, pero durante la conferencia nos comentaste muchas veces la crisis, que hay una crisis. Pero, o sea, quería preguntarte a ti como Narciso, ¿a dónde crees que va a llegar el periodismo? Sobre todo ahorita que hay tantas diferentes plataformas y también incluso justo hoy en clase viendo como crisis con freelancers y sobre todo viendo que ahora no solo es el trabajo de un corresponsal o sea, que se manda a la zona de conflicto, sino que también existe un trabajo de periodismo social con la gente que ya se encuentra ahí. Bueno, se entiende que el fotoperiodismo es social, si no, no puede existir, ¿no? ¿Hacia dónde va el periodismo? No tengo ni idea, y de verdad no tengo ni idea. Yo creo que muy pocos podrían decirte hacia dónde se dirige. Yo creo que la crisis, por supuesto la industria y la industria es todo el fotoperiodismo, o todo el periodismo. No hay periodismo, no hay fotoperiodismo ajeno a la industria, porque es la única vía en la que puede subsistir. La fotografía como documento o como evidencia solamente se sustenta, ¿no? Ese discurso de la fotografía como documento o evidencia se sustenta a través de una industria, exactamente igual que el discurso periodístico, ¿no? No se puede disociar, es una unidad, ¿no? El tema, cuando se habla de una crisis, se habla de la crisis en términos de la apropiación de la creación de ese discurso. Por eso mencionaba hace rato a Walter Benjamin, porque él decía, en la experiencia de la obra de arte, cuando la obra de arte pierde su aura, ¿no? Su discurso sacro, su sacralidad, y se masifica, ¿no? Cambia la experiencia del sujeto, ¿no? Es una experiencia metafísica que se transforma tan profundamente desde el momento en que ya no hay una obra única, sino una reproducción constante, ¿no? Y eso lo podemos trasladar al fenómeno de la tecnología en términos del discurso de la evidencia, ¿no? Que sería el discurso periodístico o fotoperiodístico, en donde lo privativo característico de la actividad fotográfica o fotoperiodística o periodística, que era propia de los que tenían la tecnología, ¿no? Los fotógrafos iban ahí a hacer la foto con grandes cámaras. Hoy eso ya no existe, ¿no? O ya no sucede. Cualquier persona con un teléfono celular es exactamente el testigo que antes era el fotoperiodista, ¿no? Entonces, esa posibilidad de apropiación del discurso de lo evidente o de la evidencia de la realidad se ha quebrado, ¿no? Cualquiera tiene la capacidad de serlo, porque puede reproducirlo. Eso es lo que ha puesto la industria fundamentalmente en crisis, la posibilidad de sustentar la privacidad del discurso o de la reinvención del discurso de lo real. Ahora lo que la industria puede hacer es la exclusividad de comercializarlo a un nivel, ¿no? O sea, de mantener constante la venta de esas imágenes o de esas noticias, porque al final es una industria que se sustenta de la venta de las noticias, ¿no? Si no vende, no puede subsistir, es simple.
Entonces hay varios elementos que entender de este fenómeno, ¿no?, de la industria, para entender también cómo funciona o cómo se inserta concretamente la actividad periodística o fotoperiodística. En términos de la crisis es eso, la apropiación colectiva o la masificación de la producción de las imágenes. O sea, técnicamente eso ha cambiado la concepción de la experiencia incluso de esa realidad, ¿no? La posibilidad de estar ahí, reproducirla, ¿no?, y ser tú el que está detrás de la creación o de la invención de ese discurso. Pero yo creo que, esto sí lo puedo responder, yo creo que estamos presenciando una transición de la fotografía como discurso hacia la imagen en términos de la técnica. Pero lo que yo rescato en este sentido es que la fotografía sigue siendo un ejercicio de observación muy particular. O sea, la fotografía no es estar ahí con la cámara y hacer la foto, ¿no? Eso lo hacemos todos. Perdón. Pero la fotografía, de hecho yo me atrevo a situarla al nivel de la filosofía, porque exactamente es un ejercicio tan detallado y minucioso de observación que es como la que realiza un filósofo. Y pongo últimamente este ejemplo de Heráclito cuando se sentaba frente al fuego para observar el fuego y entonces entendía que el universo o la existencia era como el fuego, ¿no? Exactamente lo mismo hace yo creo que un fotógrafo consciente y éticamente comprometido con su oficio, con su labor de observador, ¿no? Observa la realidad para tratar de entenderla lo más correcto o cercano posible a lo que está observando, para entonces poder crear un documento de esa realidad, ¿no? Yo creo que ese es el ejercicio fotográfico, y ese ejercicio, a pesar de la crisis de la industria, que es la crisis de la apropiación de la noticia, la apropiación y creación de la noticia, es un discurso que no está en crisis, pervive, ¿no? Porque es un ejercicio de observación que trasciende. Yo basándome un poco en lo de que una sociedad se acostumbra a cierto nivel de violencia, eres mexicano, pero no vives en lo que vive la sociedad mexicana, sino has visto mucho más cosas. ¿Hasta qué punto Narciso se acostumbra a las escenas y lo ve de una forma cotidiana? Y si sí te acostumbras a lo que ya has visto, ¿ha habido alguna fotografía o algo que te haya llegado más de lo que ya tengas acostumbrado? Yo nací y crecí en esta sociedad. Me fui hace varios años, pero creo que yo me di cuenta que estaba habituado a un tipo de violencia constante, cotidiana, ¿no? Desde el lenguaje, desde las relaciones diarias con las personas. Y particularmente, a pesar de que he estado en lugares de crisis muy agudos como el Medio Oriente, cuando regreso a México soy más consciente de la violencia cultural que nosotros sufrimos como mexicanos que de la violencia de crisis o de una guerra que irrumpe la vida de una sociedad como la Siria, por ejemplo, ¿no? Es un tema cultural. O sea, yo no estoy habituado a la violencia y cada vez que vengo a México, ¿no?, me sorprendo o descubro más hilos de esa violencia de baja intensidad a la que estamos acostumbrados los mexicanos. Es una sociedad que vive de la corrupción y que la corrupción está es casi una información del ADN que tenemos, ¿no?, que es imperceptible. La aceptamos cotidianamente, ¿no? Y ese es precisamente el peligro que yo veo en esta reinvención de la realidad a partir de las notas o de las noticias, que se vuelve imperceptible, ¿no? Que esta grandilocuencia o esta construcción superlativa de la violencia nos hace percibir la realidad de un modo en el que estamos constantemente en shock o... ¿Cuál era la palabra que usabas? En conmoción, ¿no? Estamos en conmoción constante. Entonces es un discurso muy peligroso. Sí es cierto que es una forma de construir la realidad y muy válida hasta cierto punto. También es cierto que nos ha llevado a una forma de percibir una realidad ajena a la realidad por sí misma, ¿no? Entonces, es importante, pero es un tema difícil, pero es una responsabilidad ética de todos entender cómo esta construcción de la realidad sucede
formamos parte y la aceptamos o no. En eso también, en ese sentido me refería al consenso de cuando consumimos noticias o las aceptamos simplemente. Y por otro lado, yo creo que ser consciente de la violencia precisamente nos sitúa en una posición de responsabilidad con la víctima de esa violencia, ¿no? Yo no termino de acostumbrarme a ninguno de esos fenómenos. Sigue siendo un golpe para mí constante en cualquier realidad que enfrento, pero particularmente aquí en México, que es un lugar donde la asumimos cotidianamente, la violencia y la corrupción en todos los sentidos de la vida, en todos más bien los niveles de nuestra vida cotidiana. Pues muchísimas gracias. Se nos está acabando el tiempo, pero si somos muy sucintos. Es súper rápido, no sé qué tanto. Tú has estado en muchos escenarios de conflicto y yo reflexionando siempre creo que el mayor enemigo del ser humano es la desinformación. Tú que has visto tantos escenarios distintos, ¿tienes algo que digas, creo que los conflictos pueden ser iniciados por este detonante? De la ignorancia, de la desinformación. Sí, aunque yo creo que las guerras son el resultado de un proceso. Yo creo que los conflictos no suceden por ignorancia, suceden con causa y con toda claridad. No hay espontaneidad, no surgen de la nada. Esta idea extraña que hemos escuchado constantemente, por ejemplo, de las revoluciones de colores, las revoluciones en el Medio Oriente como una acción espontánea, social, que de un día para otro toma lugar. Eso no sucede. Eso es una invención muy extraña, porque habría que entender el proceso. O sea, es precisamente por la desinformación que aceptamos que una realidad es tal cual la compramos, ¿no? Cuando vemos el periódico, cuando vemos internet. Pero por otro lado, o sea, la falta de información es un fenómeno, es una carencia que nos sitúa en una posición de desventaja frente a la realidad que queremos entender. Y por otro lado, el exceso de información es también una herramienta de ignorancia completa, porque tú no puedes entender la complejidad de un fenómeno en 24 horas, ¿no? Pero en 24 horas es el tiempo límite que tienes para entender la noticia, porque el día siguiente cambia. O sea, su vigencia, esa temporalidad particular que tiene la nota periodística o la fotografía, ¿no? Es al mismo tiempo una barrera para entender la complejidad del fenómeno de la realidad. Entonces sí es muy importante saber situarse entre estos dos puntos, ¿no? No puedes decirle a la industria, tratemos de frenar ese fenómeno, porque de eso vive. O sea, no puede dejar de existir noticias cada 24 horas al día, porque ese es el funcionamiento de la industria, ¿no? De la que dependemos, no sé, miles y miles de personas, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo creo que no es una referencia para entender la realidad. Y creo que en ese sentido, no completamente, no todos, no la industria en su totalidad, pero creo que hay que ser muy crítico para entender todos los aspectos que nos relacionan con el mundo y sus fenómenos, ¿no? La información y la desinformación. Y en qué situación nosotros nos posicionamos frente a eso, ¿no? Pues muchísimas gracias. Al contrario. Gracias. Bueno, como parte de la cátedra será una pequeña cápsula. No sé si queda registrado en YouTube toda la conferencia, entonces si conocen a alguien que esté interesado, bueno, primero me pueden hablar, sino en cinecampuscsf.blogspot.mx, que es donde se llevan las cátedras. Ahí se pondrá un link para ver la conferencia completa para quienes estén interesados. ¿Sale? Los libros, no sé si quieras comentar algo sobre los libros, Narciso, que traes por ahí. Quería comentar sobre los libros y quería comentar sobre el diplomado. Se me olvidó y ya la mayoría se fue.
Traje unos libros. El año pasado hicimos 2 exposiciones en Croacia y en Bosnia, y se publicaron unos catálogos de las exposiciones a manera de libros, ¿no? Libro catálogo. Entonces mandaron varios a México y estoy, pues no sé si alguno interesado, están a la venta. No sé todavía quién nos va a sacar a la venta Kit, pero si alguno de ustedes les interesa, pueden pedirlo ahora o pueden ponerse en contacto con Pablo, ¿no? Y hay un diplomado que iniciamos el viernes pasado en la activa de fotografía de Plantel Amores del Valle, en la Colonia del Valle, donde el diplomado se llama Cobertura Fotográfica en Zonas de Conflicto. Y ahí tocamos temas como estos, los que hemos explicado o conversado en esta conferencia hoy, y se extienden hasta método de trabajo, de la cobertura fotográfica, construcción de la historia, etc. Toda una serie de elementos que involucran no solamente históricamente el fotoperiodismo y la crisis y todos estos temas, sino cómo metodológicamente se realiza, ¿no? Entonces, si están interesados, pueden ponerse en contacto con Escuela Activa de Fotografía, pedir informes y serán más que bienvenidos, ¿no? Gracias por venir a esta charla.